Nunca olvidaré el sonido del tacón de mis botas cuando bajé del coche de Marcos esa noche. Eran las 2:37 de la madrugada. La calle estaba desierta, pero aún llevaba en el cuello el perfume de otro hombre, y en la boca el sabor de una copa de vino que no compartí con mi marido. Entré al piso en silencio. No porque Sergio estuviera dormido, sino porque no estaba. Lo supe en cuanto abrí la puerta, la luz del pasillo apagada, pero la del comedor encendida. Había algo en el aire, una especie de calma tensa que no encajaba con la hora ni con el día. Caminé hasta la cocina. Había una nota sobre la mesa. Solo ponía, nos vemos mañana. No hace falta que me esperes despierta. Me molestó. Más de lo que debería. Porque esa nota no era celosa, no era desconfiada. Era indiferente. Y lo peor es que esa indiferencia dolía más que si me hubiese esperado con gritos. Volví al dormitorio, me quité los pendientes y me tumbé en la cama. Me sentía mal, pero no lo suficiente como para arrepentirme. Con Marcos no había amor, ni siquiera promesas. Solo era ese tipo de conexión que no se analiza, solo se siente. Algo que me devolvía a la vida después de años de silencio emocional con Sergio. Al día siguiente, el desayuno fue más silencioso de lo habitual. Sergio me miró una sola vez, cuando le pasé la mermelada. Ni una palabra. Nada. Pero en sus ojos había algo que me puso los pelos de punta. Calma. Demasiada calma. Ahí fue cuando supe que algo no cuadraba. Pero todavía no tenía idea de lo que él había hecho mientras yo estaba con Marcos. La mañana siguiente fue rara desde el principio. Sergio no hizo ni el intento de preguntarme cómo había dormido, no me dio el beso rutinario en la mejilla antes de salir, ni siquiera se molestó en cerrar la puerta con cuidado al irse al trabajo. Se limitó a agarrar las llaves, mirar su móvil y desaparecer sin decir adiós. Me quedé en la cocina con la taza de café en la mano, sabiendo perfectamente que esa frialdad no era una casualidad, pero todavía no entendía a qué jugaba. Lo observé desde la ventana marcharse como si nada, caminando con esa parsimonia suya que normalmente me sacaba de quicio, pero que ahora me hacía pensar que había algo más, algo que se estaba gestando fuera de mi vista y que me tenía como protagonista sin que yo lo supiera. Pasaron 2 días igual de extraños. Yo mantenía las apariencias, hacía la compra, preparaba la cena, hablaba lo justo, y él seguía con esa actitud de hombre ocupado pero curioso. No me preguntaba nada directamente, pero notaba que me miraba cuando pensaba que no me daba cuenta, como si estuviera buscando algo, algún gesto, una contradicción, cualquier detalle que le diera pistas sobre lo que realmente estaba pasando. Esa vigilancia silenciosa me empezó a poner nerviosa, porque si no había descubierto nada aún, estaba cerca. Lo sentía en la forma en la que me respondía, con frases cortas y calculadas, con una cortesía forzada que antes no existía. Ya no discutíamos, ya no debatíamos, y esa calma falsa era más inquietante que cualquier pelea. Pero la noche del jueves todo cambió. Marcos me había escrito que no podía quedar, así que me pasé la tarde en casa, sin ningún plan. Sergio llegó más tarde de lo habitual, con la camisa algo arrugada y el pelo desordenado, como si hubiera estado corriendo. No traía bolsas, ni papeles de trabajo, solo su mochila vieja de siempre. Se duchó sin decir una palabra y luego se encerró en su despacho. Yo estaba viendo una serie sin prestar atención cuando escuché que su puerta se abría y sentí sus pasos hacia el salón. Se plantó delante de mí con una expresión tan neutra que me costó saber si estaba molesto, cansado o simplemente harto. ¿Dónde estuviste el martes por la noche? Lo soltó sin adornos, sin rodeos, como quien lanza una piedra y espera el impacto. Intenté mantener la calma, porque lo había ensayado muchas veces. Tenía una coartada, una amiga, una cena improvisada, una historia sencilla que no requería detalles complicados. Me preparé para soltarla. Con Elena.
Fuimos a cenar, dije, sin titubear. Él se quedó quieto, sin moverse ni un milímetro, como si estuviera esperando algo más. Luego, lentamente, sacó su móvil del bolsillo y me lo puso frente a la cara. En la pantalla, una grabación de la cámara del portal. Yo bajando del coche de Marcos, caminando rápido hacia el edificio, mirando a los lados como si esperara no ser vista. No había margen de duda, no era algo que pudiera negar ni justificar. No dije nada. No tenía sentido. ¿Vas a seguir mintiéndome?, me preguntó, sin gritar, sin cambiar el tono de voz. Negué con la cabeza. Por primera vez en mucho tiempo, no me salió ni una excusa. Sergio se sentó frente a mí, como si estuviéramos a punto de negociar una hipoteca, con la misma frialdad y distancia. Me miraba a los ojos sin bajar la mirada ni un segundo. Yo sentía que me iba encogiendo con cada segundo que pasaba, no porque estuviera arrepentida, sino porque ver esa reacción suya me descolocaba completamente. No era lo que esperaba. No gritó, no me insultó, no rompió nada. Solo me miraba, y en esa mirada había más rabia contenida que en cualquier pelea que hubiéramos tenido. ¿Desde cuándo?, me lanzó otra vez. 1 mes y poco, respondí sin pensar demasiado. Mentí. Sabía que era más, pero aún conservaba ese impulso estúpido de protegerme aunque ya no quedara nada por salvar. Sergio se echó hacia atrás en el sofá, respiró hondo y se quedó callado varios segundos. ¿Lo vas a seguir viendo?, preguntó, esta vez con un tono más cansado que otra cosa. No lo sé, contesté, y fue la verdad. No intentó convencerme de dejarlo, no me pidió explicaciones, no lloró. Solo se levantó, volvió a su despacho y cerró la puerta con calma. Me quedé sola en el sofá, con la pantalla del televisor congelada en la escena de una serie que ya no sabía cuál era, y la garganta seca como si me hubieran hecho tragar polvo. No sabía qué esperaba, pero no era eso. Esperaba drama, gritos, reproches. Esperaba que me dijera que me fuera, que cogiera mis cosas y desapareciera. Pero esa indiferencia, esa forma de tratar todo como si fuera parte de una lista de tareas, me hizo sentir más culpable que cualquier insulto. Esa noche dormimos en la misma cama. Él se tumbó de espaldas, sin tocarme, sin decir nada. Yo tardé horas en cerrar los ojos. No sabía qué iba a pasar después, pero algo me decía que Sergio no iba a quedarse de brazos cruzados. Y tenía razón. A la mañana siguiente, ya había empezado su venganza. El viernes por la tarde llegué del trabajo y la puerta del piso ya estaba abierta. Eso no era común. Sergio nunca dejaba la puerta sin cerrar. Entré con cuidado, no porque temiera algo violento, sino porque su manera de actuar últimamente me tenía en alerta. Lo encontré en el salón, sentado frente al portátil con una copa de vino. Tenía puesta una camiseta que no le veía hace años, esa que siempre decía que era para momentos importantes. Al verme entrar, no dijo nada. Solo me miró. Esa mirada era distinta, no era fría ni hiriente, era seca, como si estuviera tratando de mirar a través de mí y no directamente. Me senté en el borde del sofá, esperando que rompiera el silencio. Lo hizo, pero no como esperaba. He estado pensando mucho, empezó, con tono pausado, sin dramatismo. En cómo llegamos a esto, en qué punto te dejé de importar, o si alguna vez te importé en serio. No supe qué responder. La verdad es que no me sentía con derecho a exigir nada. Me limité a bajar la vista. No quiero una disculpa, continuó, sin levantar la voz. No creo que tengas algo que decir que cambie lo que pasó, ni cómo lo viví. Pero necesito entenderlo. Dímelo de una vez. ¿Fue solo sexo o es que ya no me soportas? La forma en que lo dijo me dejó paralizada unos segundos. No había rencor en su tono,
pero sí algo más jodido: decepción. Y era peor. Mucho peor. Abrí la boca, pero no encontraba una manera de explicarlo sin quedar todavía más expuesta. No sé qué decirte. No fue planeado. Se dio. Yo sentí cosas que no estaba sintiendo aquí, dije, y ya sabía que sonaba a basura desde antes de terminar la frase. ¿Y eso justifica que me lo ocultes durante semanas mientras dormías a mi lado? No. No lo justifica. Y no te lo voy a justificar. Lo hice mal, lo sé. Sergio se levantó. Caminó unos pasos, se apoyó contra la ventana y cruzó los brazos. Lo peor no es que hayas follado con otro, Laura. Lo peor es que lo hiciste con alguien que conocías desde antes, con quien tenías historia, con quien sabías perfectamente lo que hacías. No fue un error de una noche, no fue un impulso. Fue una decisión que tomaste más de una vez. ¿Sabes lo que eso me hace pensar? Me lo soltó así, directo, sin adornos. Yo seguía en el sofá, sin saber si levantarme, acercarme o irme. Sabía que cualquier gesto podía ser malinterpretado. Había entrado en una conversación que ya no podía controlar. Lo que me hace pensar es que si tú pudiste llevar una doble vida todo este tiempo sin mostrar culpa, entonces todo lo que tuvimos fue una mentira más, una rutina disfrazada de amor. No fue una mentira. No digas eso. Tú sabes que durante muchos años fuimos felices, contesté con más firmeza de la que creía tener. ¿Y en qué momento se acabó eso? Porque si yo no valía lo suficiente como para hablar las cosas antes de que te metieras con otro, entonces no sé qué valor darle a los años que compartimos. Se hizo un silencio espeso. Esta vez fui yo quien se puso de pie. Me acerqué a él, no para buscar perdón, sino porque necesitaba dejarle algo claro, aunque sonara contradictorio. No lo hice porque quisiera romper con todo. No lo hice porque te odiara. Lo hice porque me sentía invisible. Porque tú ya no me mirabas como antes. Porque yo tampoco sabía si seguías siendo la mujer que querías. Entonces la solución fue buscar validación entre las piernas de otro, respondió con un tono que ya no era tranquilo. No lo planeé así. Las cosas se salieron de control. Sergio se giró completamente hacia mí. Me miró por un segundo más, luego se dirigió al mueble, abrió uno de los cajones y sacó una carpeta. La dejó sobre la mesa del comedor y la empujó hacia mí. Eso es el informe de un detective. Todas tus salidas, todos los días que estuviste con él. Las fotos. Las fechas. Incluso las veces que me mentiste en la cara. No lo hice porque no confiara en ti. Lo hice porque ya no podía soportar la duda. Y ahora no tengo ninguna. Abrí la carpeta. Vi la primera foto. Estaba yo bajando del coche de Marcos, con el abrigo en la mano y el bolso colgando del hombro, entrando al edificio como si nada. Luego otra. En la terraza de un bar. Otra más, en la calle, sonriendo. Sentí un vacío. No porque no supiera que había sido yo, sino porque ver mi traición documentada en papel, con esa frialdad, me dejó sin fuerza. ¿Qué vas a hacer? Pregunté, porque no sabía qué más podía decir. Vas a saberlo pronto, respondió, y volvió a sentarse frente al portátil como si ya no tuviera nada más que discutir conmigo. Yo me quedé de pie, con la carpeta en las manos, sin saber si devolverla o romperla. No hice ninguna de las dos cosas. Me fui al cuarto, cerré la puerta con el seguro, y me senté en la cama. Esa noche no dormí. Solo pensaba en que lo que Sergio iba a hacer no era dejarme. Era mucho peor. El domingo por la tarde regresé del supermercado con las bolsas cargadas de cosas que ni siquiera necesitábamos. Era una manera tonta de ocupar el tiempo, de evitar estar en casa más de lo necesario.
Cuando abrí la puerta y entré, noté que faltaban cosas. La estantería del pasillo donde Sergio guardaba sus libros de trabajo estaba vacía. El perchero también. En el armario del recibidor ya no estaban sus chaquetas. Fui directo al dormitorio, abrí su lado del armario y confirmé lo que ya sospechaba. No quedaba ni una sola camisa suya. Su maleta de viaje, la que siempre dejaba en la parte superior, también había desaparecido. Bajé las bolsas al suelo sin siquiera vaciarlas. Sentí como algo dentro de mí empezaba a hundirse, no por el abandono, sino por el miedo a no saber qué venía después. Me acerqué al salón y encontré una hoja impresa sobre la mesa. No era una carta, ni una nota de despedida. Era un documento formal, impreso y firmado. Una solicitud de separación de bienes temporales, con dirección de entrega, un número de cuenta bancaria nuevo y una lista de instrucciones prácticas. Sergio no se había ido como un hombre derrotado. Había salido con estrategia, con control, y lo que más me dolió fue esa precisión. No hubo espacio para el caos, no dejó ningún cabo suelto. En el papel también incluía una frase que me hizo un nudo en el estómago: esta es la primera parte. La segunda te llegará el miércoles. Te recomiendo que no intentes contactar conmigo. Pasé las siguientes 48 horas en una ansiedad constante. No sabía a qué se refería con la segunda parte, pero intuía que no era algo físico. Ya había visto lo que era capaz de hacer con pruebas e informes. Lo que me preocupaba ahora era lo social, lo que podía contar y a quiénes. Durante ese tiempo intenté contactarlo por WhatsApp, por correo, incluso llamé a su madre para ver si sabía algo. Nadie respondió. La familia de Sergio siempre había sido educada conmigo, pero ahora el silencio era absoluto. Empecé a sospechar que ya sabían algo, o todo. El miércoles por la mañana recibí una notificación en el móvil, una nueva publicación en Instagram, una historia etiquetándome desde la cuenta de Sergio. No era común en él hacer publicaciones, y mucho menos etiquetarme. Lo abrí con los dedos temblando. Era un video de no más de 30 segundos. Una foto mía bajando del coche de Marcos, otra en una terraza, una más en la entrada de su edificio. Luego, en letras grandes, una frase: la fidelidad es una elección. Ella eligió esto. No había insultos, no había nombres. Solo hechos, imágenes, y una conclusión directa. La historia duró solo un par de horas antes de eliminarla, pero ya había hecho efecto. Me empezaron a llegar mensajes de amigas, de compañeras del trabajo, incluso una llamada de mi hermana. Todos preguntando lo mismo: ¿es cierto lo que subió Sergio? Algunos eran con tono de chisme, otros con verdadera preocupación. Me sentí desnuda, expuesta, vulnerable, pero lo que más me impactó fue que ni uno solo de esos mensajes era para defenderme. Nadie cuestionó la veracidad de las imágenes. Nadie me preguntó si había una explicación. La gente ya había tomado partido, y yo era la culpable. Por la tarde recibí un correo desde la dirección personal de Sergio. Era un PDF adjunto con el título: distribución. Lo abrí sin pensarlo 2 veces. Eran 6 páginas detallando cada paso que él había dado desde la noche de la confrontación. Había hecho copias del informe del detective y las había enviado por mensajería a mis padres, a mi jefe directo y a mi mejor amiga, la que siempre me cubría cuando decía que salía con ella. Había incluido notas personalizadas para cada uno, no para insultarme, sino para decir que no quería venganza, solo claridad. Les explicó que lo hacía porque no iba a permitir que la versión de los hechos la contara yo primero. Quería asegurarse de que todos supieran exactamente lo que pasó antes de que alguien intentara suavizar la historia. Me quedé sentada frente al ordenador casi 1 hora sin moverme. No sabía si llorar, gritar o reírme de lo ridículo que se había vuelto todo. No se trataba de una separación más.
Sergio me estaba desmantelando la reputación con una frialdad quirúrgica. Y lo peor es que no estaba mintiendo. Todo lo que contaba era cierto. No había manipulado ni una sola imagen, ni un solo dato. Simplemente puso los hechos delante de todo el mundo y dejó que cada uno sacara sus propias conclusiones. El viernes llegó una carta física. No era manuscrita, otra vez impresa y firmada. Era un documento notarial con los pasos para la presentación oficial del divorcio, ya en marcha. Había una lista de objetos que retiraría del piso la semana siguiente. Lo curioso es que no pedía nada que no fuera suyo. Incluso decía que el coche, aunque estaba a su nombre, me lo dejaba porque sabía que lo necesitaba para ir al trabajo. Había rabia en sus actos, pero no había crueldad. Era una ejecución limpia, dolorosa, pero sin disfrute visible de su parte. Ese fin de semana no salí de casa. Me pasé los días repasando cada palabra, cada decisión, cada silencio que hubo entre nosotros en los últimos meses. Sabía que Sergio me había dejado el peor castigo posible, exponerme sin insultarme, hacerme responsable sin tocarme, hacer justicia sin mancharse. No sabía cómo enfrentarlo. No sabía si habría una última conversación o si ese era el cierre definitivo. Lo único que sabía era que había perdido algo que no se recupera ni con disculpas ni con lágrimas, el respeto de quien te conocía de verdad. El lunes por la tarde sonó el portero y vi su nombre en la pantalla. No lo esperaba, no después de todo lo que había hecho. Abrí sin decir palabra y me quedé junto a la puerta, sin saber si recibirlo como alguien familiar o como un desconocido. Cuando subió y entró, ni me saludó. Caminó hasta el comedor, se sentó en la misma silla donde había dejado aquel informe de la agencia de detectives y colocó sobre la mesa una carpeta con papeles nuevos. Yo seguía de pie, sin moverme, como si el suelo fuera de cristal y cualquier paso pudiera romperlo. Lo observé un momento. No parecía enojado. Tampoco frío. Se notaba cansado, como si llevara días sin dormir bien. No quiero discutir, dijo sin levantar la voz. No he venido para eso. Solo quiero que hablemos una vez más antes de que esto termine. No me debes explicaciones, ni yo a ti. Solo quiero saber en qué punto dejaste de verme como alguien con quien compartías la vida y pasaste a verme como alguien que simplemente está en casa. Me senté frente a él, sin saber si eso era una trampa emocional o un intento sincero de cerrar el capítulo. No sabía cómo responder a esa pregunta sin sonar cruel o estúpida. No había un momento exacto, no hubo una pelea ni una decepción puntual. Fue algo que pasó como pasan algunas cosas, de forma lenta, imperceptible, hasta que un día ya no se puede ignorar. No fue de golpe, respondí, casi en un susurro. Empezó cuando dejaste de hablarme de lo que sentías, cuando todo lo que decías era sobre el trabajo, sobre los pagos, sobre cosas prácticas. Yo también fui dejando de contarte cosas. Me acostaba pensando que estábamos bien porque no peleábamos, pero en realidad era porque no hablábamos. Y cuando llegó alguien que me miraba diferente, no supe decir que no. No porque no te quisiera, sino porque necesitaba sentir que todavía existía para alguien. Sergio asintió despacio, como si esa respuesta ya la hubiera imaginado. Lo que más me dolió no fue que te acostaras con otro, dijo, ahora mirándome directamente. Lo que más me dolió fue que fingieras cada día conmigo. Que me abrazaras después de haber estado con él, que me dijeras que te veías con amigas cuando sabías que era mentira. Yo puedo aceptar el final de una relación, lo que no puedo aceptar es haber sido tratado como un estúpido en mi propia casa. No lo hice para burlarme de ti, contesté, ya sin poder contener la presión en el pecho. Lo hice porque no sabía cómo salir de eso sin destrozarlo todo. Me equivoqué. Mucho. Y si crees que no me duele lo que pasó, estás equivocado. Claro que te duele, interrumpió, pero no por lo que me hiciste a mí.
Te duele por lo que estás perdiendo, por las consecuencias. Pero no por el acto en sí. Si no te hubieras enterado que yo lo sabía, lo habrías seguido ocultando. No lo hubieras dejado. Y eso me dice todo lo que necesito saber. No pude responder. Porque tenía razón. Lo habría seguido ocultando. Había estado dispuesta a seguir con la mentira mientras todo pareciera estable en la superficie. Me sentí más miserable que nunca. Ya no te odio, continuó él. Pasé por eso, por la rabia, por el deseo de vengarme, y sí, me aseguré de que supieras lo que significa ser expuesta. Pero no te odio. Solo me di cuenta de que no te conozco. Y me niego a pasar otro día más al lado de alguien a quien no reconozco. Yo tampoco quise llorar. No había llanto que pudiera reparar lo que había destruido. Pero las lágrimas salieron igual. No por arrepentimiento, sino por impotencia. Porque había perdido la posibilidad de enmendar nada. Porque Sergio me hablaba con una claridad que nunca antes le había escuchado y cada palabra suya era como una sentencia. ¿Qué vamos a hacer ahora?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Voy a entregar los papeles del divorcio esta semana, respondió sin titubear. Tú decides si quieres firmar rápido o hacer esto más largo. No pienso pelear por el piso ni por el coche. Solo quiero que esto termine pronto. No voy a quedarme en esta ciudad. Ya busqué trabajo fuera. En 3 semanas me mudo. Si necesitas algo logístico, podemos coordinarlo por correo. Pero esta es la última vez que hablo de esto contigo en persona. ¿Y eso es todo? ¿Ya está? ¿Qué más quieres?, dijo, casi como un suspiro. ¿Una despedida romántica? ¿Una segunda oportunidad? No va a pasar. No después de todo esto. Podrás rehacer tu vida, quizá con él, quizá sola, eso ya no me importa. Yo voy a empezar de cero, y lo voy a hacer sin arrastrar esta historia. Se levantó, tomó la carpeta con los papeles, me la dejó sobre la mesa y caminó hacia la puerta. Yo no lo seguí. No hice el intento de retenerlo. Sabía que cualquier gesto mío en ese momento solo iba a sonar falso, incluso si no lo era. Cerró la puerta sin mirar atrás. Me quedé sentada en el comedor con la vista fija en la carpeta. Quise abrirla, pero no pude. No todavía. Lo perdí. No por una discusión. No por una pelea. Lo perdí por completo porque él eligió irse sin gritar, sin pedir explicaciones, sin darme más oportunidades para manipular el relato. Y en ese silencio definitivo entendí que ya no quedaba nada por salvar. Los días después de su visita pasaron lentos, con una mezcla constante de rabia, tristeza y resignación. Firmé los papeles. No había motivo para alargar algo que estaba tan muerto como nuestra última conversación. No intenté verlo otra vez ni buscarlo. No porque no me doliera perderlo, sino porque entendí que él había tomado una decisión definitiva y ya no había nada que yo pudiera decir o hacer que lo hiciera volver. Después de dejar la carpeta firmada en el buzón que me indicó, me encerré en casa. No salí durante un fin de semana entero. No contesté mensajes, no abrí redes sociales, ni siquiera cociné. Solo estuve en silencio. No para reflexionar, no para tener una epifanía. Solo para procesar el hecho de que mi vida, tal como la conocía, había terminado. Con el tiempo, los mensajes de la gente disminuyeron. Algunos dejaron de hablarme por completo. Otros simplemente se limitaron a comentar de vez en cuando como si todo hubiera sido una mala decisión de una sola noche. Nadie realmente entendía lo que pasó y tampoco me interesaba explicarlo. Descubrí que hay personas que solo están cerca mientras encajas en sus estándares, y cuando rompes con eso, desaparecen sin decir nada. No culpo a nadie.
ni siquiera a los que me juzgaron sin conocer todos los detalles. Yo también lo habría hecho si los roles fueran al revés. Marcos intentó contactarme una vez. Me escribió diciendo que lo sentía por cómo habían salido las cosas, que si necesitaba hablar él estaba ahí. Le respondí con un mensaje corto agradeciéndole pero dejándole claro que no iba a continuar nada con él. No porque me sintiera traicionada por él, sino porque ya no tenía sentido sostener algo que había empezado de la forma en que empezó. Estar con él fue una elección egoísta, una forma de escapar de lo que no quería enfrentar. No fue amor. Fue distracción. Y cuando todo se vino abajo, entendí que había apostado lo más importante por algo que ni siquiera valía tanto. Volver al trabajo fue incómodo. Las miradas, los comentarios a media voz, la actitud distinta de algunas compañeras, todo me indicaba que sabían más de lo que aparentaban. Al principio intenté actuar normal, como si nada hubiera pasado, pero la tensión era tan evidente que terminé solicitando un traslado. No lo hice por vergüenza, sino porque no quería pasar 8 horas al día en un lugar donde me miraban como si tuviera algo escrito en la frente. El cambio me ayudó a respirar. Empecé de cero, al menos laboralmente. Sin chismes, sin historia, sin que nadie supiera lo que había hecho. Fue el único espacio en el que me sentí limpia, aunque fuera por fuera. Mi madre fue la única que no me dio la espalda. Me gritó, me reclamó, me dijo que nunca esperó algo así de mí, pero no dejó de llamarme ni de recibirme en su casa. Ella me dijo lo que nadie más se atrevió, que no se trataba solo de un error, que lo que hice fue romper un vínculo sin pensar en nada más. Me dolió oírlo, pero me lo merecía. No trató de justificarme, pero tampoco me borró de su vida. Y en ese momento eso fue más de lo que cualquier otra persona había hecho por mí. Han pasado 6 meses desde que Sergio se fue. No he sabido nada más de él. Sé por una amiga en común que se mudó al norte, que encontró trabajo en una consultora y que parece estar bien. No he intentado buscarlo ni escribirle. Sé que si lo hiciera no obtendría respuesta, y si la obtuviera, no sería la que quiero. No hay regreso posible después de todo lo que pasó. Y eso lo entendí tarde. Tal vez demasiado tarde. Ahora vivo sola. No es algo que disfrute particularmente, pero lo acepto. Al principio las noches eran insoportables, porque no tenía a nadie a quien decirle buenas noches, ni con quien compartir el silencio. Pero con el tiempo, me acostumbré. La soledad no es un castigo, es una consecuencia. No me lamento por estar sola. Me lamento por haber llegado a este punto sin haber sido capaz de ver las señales antes. Por haber necesitado perderlo todo para darme cuenta de lo poco que cuidé lo que tenía. No me considero víctima. No me pongo en el lugar de la mujer incomprendida que solo buscaba sentirse viva. Me equivoqué. Tomé decisiones que dañaron a alguien que no lo merecía. Sergio no era perfecto, pero no se merecía una traición tan baja. Y ahora que ya no está, lo único que me queda es asumir que la historia terminó, no por una pelea ni por una crisis pasajera, sino por una serie de decisiones que tomé sabiendo que podían destruir todo. Y lo hicieron. No sé qué será de mí en el futuro. No tengo un plan. No estoy buscando una redención ni una nueva relación que me salve. Solo quiero encontrar algo de paz, aprender a convivir con lo que hice y, si es posible, llegar a un punto donde lo recuerde sin sentir vergüenza, sin necesitar justificarlo. No sé si ese momento llegará, pero mientras tanto camino sola. No esperando perdón, sino intentando no cometer el mismo error otra vez. Y eso es todo lo que queda. Nada más. Nada menos.